Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el padre Carlo Serpelloni. Él es de Italia, se van a dar cuenta cuando lo escuchen hablar. Está en Las Toscas hace 2 años, conoce bien la problemática de allí y está con nosotros para hablar de varios temas. Bienvenido al programa, padre. ¿Cómo le va? Muy agradecido por la audiencia. Bueno, hay varios temas que tenemos que hablar. Primero, porque cuando hablamos del norte, hablamos de Las Toscas, Villocampo, toda la región cañera por excelencia en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando también de una problemática de vieja data sin resolver. Este año no tuvimos zafra y usted está muy metido con la gente. ¿Cuál es el impacto que tiene en la región, en el norte santafesino, el hecho de que no hay zafra? El hecho de que no hay zafra, traducido en forma sencilla, es que se perdieron o me quedan en la chacra 80 millones de pesos, por lo que se podía haber hecho una mini zafra este año. Ahora está bien, no hay zafra porque el ingenio no funciona, ¿es así? No hay zafra porque el juzgado adjudicó el ingenio a alguien que se quedó con el ingenio por haber puesto Plata, en su momento sí. plata, y fue valorizada esta plata y se quedó él con el ingenio. Él tiene toda una formación de cría de animales, Sí. y supo poner inteligentemente la pata donde hay problemas judiciales para quedarse con los inmuebles. Está bien, pero digamos que no conoce el tema de la producción cañera. Conoce relativamente porque él trabajó en ese ingenio también, cuando era joven. Pero después hizo toda su vida. ¿Y cómo impacta esto en la economía, en las familias? Porque imagino que también a ustedes les toca la situación que se vive, la gente va más a la iglesia o pide ayuda, colaboración. ¿Cómo lo viven ustedes? Esto quiere decir que 2 meses hubiera hecho la zafra este año, decía 80 millones de pesos, de los cuales entre cerquita al 80% por la desvaluación va al gobierno el día después. Ajá. A la provincia de Santa Fe, pienso, con los cálculos que hizo INTA, 10 millones de pesos le quedaban a la provincia. A nosotros quedaban 20 millones que daban vuelta. Sí, entre la gente ahí, entre la gente, que los gasta allí. Sobre todo porque detrás de esto hay como mínimo alrededor de 500 familias, 200 en lo que es la planta industrial, y otra 300 entre frente de cosecha, colonos, peones, ¿no? Hay otras 300 Ahora, familias. la pregunta es, si todas estas familias, 500 estamos hablando de mucha gente, no hay zafra, ¿de qué viven todo este tiempo? Lamentablemente es la pregunta difícil. Ma sobre todo, todavía hay una cultura en los colonos, ellos se criaron, ellos la caña la tienen en la sangre y sobre todo vislumbra que hay un potencial. Ahora, el potencial tiene que tener un apoyo de parte del gobierno, porque Brasil todavía 30 años atrás, cuando yo pisé en el 88, tenía el alcohol nafta. Brasil se dio cuenta que hay que acompañar lo cultivo que tenga un futuro. Y el alcohol nafta es justamente un combustible ciclable, sano, porque no deja inquinación y sobre todo. Ahora, lo que a mí me sorprende es cómo la provincia de Santa Fe no piensa a una cuenca cañera. Por ejemplo, Misiones tiene un ingenio más chico que el nuestro, pero Misiones desde el vamos apoyó el ingenio. Los colonos entregan toneladas de caña, retiran un buen sueldo y ellos no tienen problema. Los que van a vender azúcar a Misiones, no. Tiene que pagar un derecho de entrada. Ajá. Y con este derecho de entrada, Misiones da trabajo a toda su gente y sobre todo administra. Ahora, yo he escuchado en algún momento, inclusive gente del gobierno, que decía, el problema es que le damos plata para la zafra o para la caña y después termina en otro lugar, no afectada la producción.
Esto fue el último que yo conocí, fue en el 2016, dieron 30 millones para la cuenca cañera. De esos 30 millones para la cuenca cañera, no sé si menos de 1 millón fue a la siembra. Todos los demás. Ahora, justamente no se puntualizó bien cómo ocupar estos. Ajá. Y cuando no hay cosas claras, se ocupan. Claro. Siempre en la zona lo ocuparon para... Dejámoslo de lado, ¿para qué? Y hay otro tema que también está muy comprometido en la zona, que es el tema de aquellos que fueron aval de un crédito que habían tomado en el Banco de Santa Fe cuando era del Estado. ¿Cuál es la situación de ellos? Entonces, justamente el último paso que hizo 30 años atrás, 28, la cooperativa de Las Toscas fue la de decidirse a comprar el ingenio. Lo compró en un remate, que hubo alta. Ajá. Y se encontraron que con la alta no tenían la plata en el bolsillo. O sea, la cooperativa compró el ingenio. El ingenio. ¿Y de dónde sacó la plata la cooperativa? La cooperativa tenía. Tenía plata, sí. Pero aumentaron, ¿cómo se puede decir? La base, sí. base, y allí tuvo que pedir plata prestada al Banco Provincia Sí. y al Banco Nación. Ajá. Con el Banco Nación logramos que los avalistas, porque en los dos casos los avalistas eran los socios de la cooperativa. Más que los socios, el directorio de la cooperativa en ese momento. Y ellos tuvieron que poner el aval de sus bienes porque todavía no estaba escriturado el inmueble a nombre de la cooperativa. La cláusula era que una vez escriturado a nombre de la cooperativa ese inmueble, la cooperativa tenía alcance sobra de bienes para responder. Simplemente que nunca hicieron los deberes de soltar los avalistas, tanto en el Banco Nación como en el Banco Provincia. Para soltarlo del Banco Nación nos apoyó en el 2003 Reutemann cuando era gobernador, en el sentido que el Banco Nación intimó la chacra de los colonos, no los bienes del ingenio. ¿Y en el Banco de Santa Fe qué pasó? ¿La deuda la tienen las personas? Nosotros pensábamos, entonces, con el apoyo del gobierno de Santa Fe, logramos zafar, cioè liberar los avalistas con Banco Nación. En ese momento, el gobierno de Santa Fe tenía el Banco Provincia de Santa Fe, era el banco suyo. Claro. Apoyándonos el gobernador, nosotros dábamos por sabido que él, si nos apoya para liberar, liberaba lo que teníamos allí. Sobre todo porque la cooperativa había ya aportado mucho más de la mitad del... Padre, en síntesis, ¿todavía tienen esa deuda los avalistas o los que, digamos, respaldaron ese crédito tomado con el banco? No simplemente tiene esa deuda, ma es una deuda que a lo largo de los años se multiplicó de un 110% de interés anuo, que es un efecto multiplicador ni calculable. O sea que les van a arremetar las viviendas o lo que sea, el campo, lo que tengan. Sí. Esa es la situación. Empezaron a rematar el inmueble de la cooperativa en el 2004. Después... ¿Cuántos son los que le están por rematar las posesiones? Son 11 personas. 11 personas. Hablando de todo esto y de la región y cómo impacta la crisis, pero nosotros estamos viviendo regionalmente, no solo Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, lo que está pasando, momentos de reclamos, crisis social, crisis política, en muchos lugares dice que se vayan todos los políticos. ¿Cómo ve la situación usted? ¿Cuál es la mirada que tiene sobre esto? Ahora, además viniendo de Italia, porque hace poco tiempo que vino a Italia, hace 2 años. No, volví, claro, volvió. Hice 25 años de América Latina. Okay. Conoce bien la región. Sí, entonces conozco bastante de la Argentina, Chile, Bolivia, pisé, gracias a Dios, siempre trabajando. Yo nunca hice, algunos lo llaman turismo, yo anduve siempre para dar una mano a comunidades que pedían. Claro. Entonces yo siempre visité las distintas nacionalidades
siempre llegué a mi casa, me encontré con mis frailes y sobre todo hice los deberes. Me costó un poquito con Brasil porque me dieron 2 días de preparación para aprender el idioma. Medio rápido. ¿Y Medio cuál, rápido. y cuál es la mirada que tiene de lo que está pasando? Yo tengo una mirada positiva por la formación que tengo y sobre todo por la fe que tengo en Jesucristo. Tener una fe en Jesucristo quiere decir que nuestro Dios no es una ideología, es una persona que se encarnó. Entonces los ideales, Él lo encarnó. O sea, Jesucristo antes se hizo hermano, después habló de hermandad. Antes se hizo hombre y después nos habló de ser personas humanas. Y sobre todo, Él como Dios encarnó estos que ninguno más. Porque el tema es justamente encontrar en los hombres el positivo que hay. Está bien, pero ¿cómo se hace? Porque, a ver, en Chile hablan de desigualdad, tienen hambre y esto está reclamando y le reclaman a todos los dirigentes políticos. También pasa algo similar en Bolivia. En la Argentina no tenemos estallido social como en esos lugares, pero venimos de un escenario similar en Ecuador, en Perú. Ahora, justamente de 200 años a esta parte surgieron otra ideología que pensaron y entraron en conflicto con, llamámoslo, con la... no sé si, no, doctrina no, cristiana, con el pensamiento, llamámoslo, de la Iglesia sobre las personas. Que la Iglesia no sea perfecta, estamos de acuerdo. En este mundo estamos itinerantes, la perfección es en el otro mundo que tenemos que levantarlo desde este mundo, si no estamos en el aire. Entonces, para mí, toda la problemática tiene un relieve, visto que hablamos de distintas repúblicas, cuando hubo la primera gran república francesa, con Robespierre, Danton, no me acuerdo el otro. Sí. Se logró tirar abajo, llamámoslo, la monarquía. Claro, el sistema monárquico. Y se implementó un sistema republicano. Y ese sistema tenía lindos ideales: fraternité, hermandad, libertad y egalité, paridad. Lamentablemente estos son ideales. Bacándolo en la realidad es difícil vivirlo cuando quedan ideales y no se vacan en lo sencillo. Entonces, ¿qué pasó? Robespierre era el último que quedaba y se venía la muchedumbre, como en Chile, pidiendo guillotina para Robespierre, porque infiel a los principios. Ahora, frente a la guillotina, Robespierre tenía al ladito un capitán que sabía manejar cañones. Sí. Se llamaba Napoleón Bonaparte. Sí. Le dijo: Napoleón, tú quieres hacer carrera, punta los cañones y ponele bala derecho, bala. Y Napoleón empezó matando muchedumbre con los cañones, ni se ensangrentó. No. Y el día después, él le puso la guillotina a Robespierre, se hizo dictador. Entonces, la primera transformación de la primera república francesa, la gran, fue dictadura. Después, Napoleón encontró enemigos en toda Europa. Entonces, claro, empezó la primera campaña que hizo fue hacia Italia, que eran pequeños estados, que daba la República de Venecia. Cuando pisó la República de Venecia, 1500 años de república, la vendió a la Austria así nada más, porque de república no quería saber. El hecho concreto que Napoleón era un hombre de guerra, entonces siempre hizo guerra muy rápidamente. Y llegó a ser emperador. Una vez emperador, empezaba, pero lamentablemente su imperio duró pocos años. En el 14 fue derrotado a Waterloo. Ahora, lo feo es que cuando hicieron el Congreso de Viena para
repartir un poquito la cosa o restablecer el orden mejor que antes, hicieron una cosa. No, lo que Napoleón robó, saqueó, mató, no. ¿Por qué? Porque lo hizo por el gobierno. Más aún, hizo un código para justificar que él, también si es un criminal, tiene derecho de ser emperador. Ahora, lo que usted está diciendo, padre, es que la base doctrinal de la república o de las repúblicas viene de allí, de Napoleón, y que es... No, las repúblicas normalmente tienen constituciones. Sí. Las constituciones normalmente respetan la persona y sobre todo tienen las personas como valor máximo, como el cristianismo Sí. considera al hombre con profunda dignidad porque Cristo, Dios, se hizo hombre. Entonces tiene un valor. Ahora, lamentablemente, desde 200 años a esta parte, más todavía, quien maneja los principios de la Constitución, para mí, es el Código Napoleónico. Más allá del derecho penal, derecho civil, todas estas cosas. Ahora, para decir que ya en la época de Napoleón no estaban conformes con su autoridad, tenemos, por ejemplo, 60 años antes del Código Napoleónico, en Italia hubo un penalista, Cesare Beccaria. Cesare Beccaria escribió un libro, Delictos y Penas, donde siempre confrontó que los gobiernos aplican penas superiores a los delitos. Ustedes se acuerdan enseguida de quién es este hombre, porque él promovió que ningún gobierno tiene derecho de vida de muerte y promovió la abolición de la pena de muerte. Después de 2 años casi todos los gobiernos anularon esta pena de muerte. Pero en esa época, cuando él escribió este libro, él lo escribió para denunciar las barbaridades que hacían los gobiernos de su tiempo con los ciudadanos. Y usted ve un correlato en todo eso, en lo que está pasando hoy. Pasándolo a Cesare Beccaria educó bien su familia y también los nietos. Uno de los nietos de Cesare Beccaria se llama Alessandro Manzoni, gran poeta y sobre todo lingüista italiano, un gran escritor italiano. Y cuando falleció Napoleón, él escribió un poema el 5 maggio, que fue la fecha en que murió, donde él empieza, «Ei fu», ya pasó. Y habla de cómo rápidamente él se hizo una autoridad lo más legendaria que pudo, pero pisando polvo y sus botas eran polvo ensangrentado, sangre. Al final de toda esta primera parte se hace una interrogante. ¿Fu vera gloria? ¿Fue verdadera gloria? Sí. ¿O punto interrogante? Y ya allí los contemporáneos sospechaban que Napoleón sí hizo muchas guerras, pero no respetó a las personas. Padre, muchísimas gracias por su tiempo. Lamentablemente no podemos, por una cuestión de tiempo, sino sería muy lindo seguir ahondando un poco el tema, pero gracias y por traernos esta mirada también sobre lo que está pasando. Ahora, el augurio mío es esto. Sobre lo que está pasando. Justamente nosotros tenemos valores humanos y tenemos esta sensibilidad cuando nos pisan como persona. Por ejemplo, en Chile. Ahora, justamente tú hablabas de la desconformidad que tienen toda la gente frente al gobierno. Claro, cioè, los gobiernos tienen que darse cuenta que acá estamos de turno. O somos servicio y si somos imposición ya se dan cuenta. Por eso está la desconfianza si las repúblicas que tenemos fueron veras. O
como el caso de Chile, por ejemplo, está la propuesta de hacer una asamblea que reforme la Constitución, pero ya dudan que si los nombra el gobierno, no le tienen confianza. Como mínimo piden que mitad lo nombre ya derechito el pueblo y mitad siquiera el gobierno, para decir cómo la democracia a veces quiere ser respetada. El augurio es que logremos obrar con espíritu de hermandad, donde hermandad quiere decir, si tenemos capacidad, la ponemos a servicio de los demás sin pensar al cuánto nos puede dar, que es traducido en forma, nosotros somos educados. ¿Quién paga a las madres las 24 horas de servicio que hacen en el hogar? Nadie. Lo hace por amor. Entonces tenemos que decir, se pueden hacer las cosas con voluntariado. Italia salió de la guerra y sobre todo el voluntariado levantó l'Italia, no tanto Japón lo mismo, Alemania lo mismo. Todos se hicieron responsables que hay que levantar, sin mirar al cuánto. Padre, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos ustedes, la audiencia, y sobre todo, toda bendición, sobre todo porque Cristo vino para bendecirnos. Gracias. Gracias a ustedes.